de la enfermedad de las vacas locas? Tengo presente. ¿Quién? ¿Alguien le di eso o no? Es que he dado a algún grupo. ¿A ustedes no les di? No, doctora. Está bien, mejor, así ya se libran de un trabajo. Es que les he dado un trabajo de hacer. Todavía tenemos pendiente de lo de la historia natural de la enfermedad, lo vamos a exponer el siguiente lunes, ya al grupo que tenían que preparar. Entonces avanzaremos. ¿Alguien más nos faltaba? Creo que no. Horacio, escúchame, como es tu primera clase, primero bienvenido, ya no te vas a faltar más. Pero te tienes que registrar, Horacio, con todo tu nombre completo. Por eso no te estaba dejando entrar, porque solo estás registrado como Horacio, ¿ya? Y ahorita acaba de entrar un José Luis también, que solo está registrado como José Luis. Yo creo que no le voy a dejar entrar. No sé quién es. El Horacio sí, porque es su primera clase. Horacio, por favor, en el Zoom y en el eCampus, en todo, te tienes que registrar con tu nombre completo, ¿ya? Porque si no, no voy a saber quién eres. Andrea, hay un José Luis que tampoco sé quién es, no le voy a dejar entrar. Solo Horacio, porque el otro José Luis no sabemos quién es. Ok, bien, chicos, entonces dejo de compartir esto y vamos a compartir la presentación. Y si me recuerdan en qué hemos quedado, a ver. Esto lo voy a cerrar. Bien. No sé si se ve ahí. Podemos ver, ¿no? Creo que ya vimos esto de las fuentes de variabilidad. Si me pueden recordar, chicos. Creo que nos toca clases de escala, doctora. Ok, muchas gracias. Un segundito, porfa. Bien, vimos, pero algo de las escalas, no, o sí, alguito, nos tocaba ver. Bien, entonces vamos a avanzar lo que son las escalas y lo que son los errores en la medición, ya para entrar a lo que son los indicadores, razones, proporciones, tasas, todo lo que está en el laboratorio 1, ¿ok? Bien, entonces, me voy a ir a ver dónde están las escalas. ¿Qué son las escalas? ¿Qué son las escalas? ¿Qué son las escalas? Son aquellos criterios utilizados para definir las diferentes categorías o clases en las que se pueden agrupar las observaciones en función a las características o las variables de las personas que estamos estudiando, de las unidades de observación. Entonces, son los criterios utilizados para definir las diferentes clases o categorías en las que se agrupan las variables que estamos estudiando, ¿sí? Por decir, a ver, si yo estoy utilizando la variable o estudiando la variable edad, ¿alguien puede decir qué clases? A ver, mi estudio es personas de 20 a 59 años, por decir, o de 20 a 60 años. ¿Cuáles pueden ser las clases? Alejandra, ¿quién eres, Alejandra? Es que no veo bien aquí. Alejandra Lafuente, ¿eres? Me imagino. Sí, doctora. Ah, no, Alejo. Dale, no, sí, Alejandra Lafuente, dale, Alejandra Lafuente. Dime, más o menos, ¿cómo serían las clases? Podríamos usar escalas de 10 años, como de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59. Y en este caso podríamos añadir de 60, igual a 60 o mayor a 60. Perfecto, muy bien. Esas son clases. Muy bien, lo has hecho muy bien. Nos has dicho muy bien, Alejandra. Entonces, ¿cuáles son las clases de esta variable que es edad? Su compañera, que son, dice, esos criterios que nos permiten agrupar, definir las variables, ¿no? Las categorías de las variables o las clases de las variables. Si estuviéramos, Alejo, frente a la variable, por decir, estado civil, ¿cuáles serían sus categorías? No clases. Clases se llaman cuando son cuantitativas continuas.
y categorías cuando son cualitativas. Pero igual, a ver, ¿cuáles serían sus categorías de la variable estado civil? Alejo. Soltero, casado, viudo, divorciado. Muy bien, soltero, casado, viudo, divorciado, unión estable, perfecto. Esas son las categorías. Entonces, ¿qué son las escalas? Esos criterios que nos permiten definir y agrupar estas categorías. Ahora bien, ¿cuáles son los dos requisitos que siempre tiene que tener una escala? ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyente? Que cada unidad, en este caso cada persona o cada elemento de observación, que para nosotros son las personas, tiene que estar ubicada solamente en una categoría. No puede estar en dos, porque si no es mutuamente excluyente, nos vamos a confundir, ¿sí? Entonces, a ver, perdón, chicos, hay el alumno Chacón, ¿él es José Luis? Perdón, chicos, ¿saben si él es José Luis? Nos acaba de escribir un mensaje. Doctora, seguro está entrando Celeste Chacón, pero creo que está entrando por el... No, el único que está preguntando si está con el nombre de José Luis, porque el único que está en salita de espera ahorita es José Luis, que no... Doctora, debe estar entrando con de su papá, supongo. Con la cuenta de su papá. A ver, le dejaremos entrar, pero si no es ella, es que tienen que registrarse con su nombre. De pronto es un infiltrado de otra carrera de derecho. A ver, ok, le hemos dejado entrar, ¿ya? Díganle que le hemos dejado entrar. Bien, entonces, pueden ser mutuamente excluyentes o colectivamente exhaustivas. Voy a poner aquí un ejemplo, a ver si puedo dejar de... A ver, mutuamente excluyentes hemos dicho que cada persona solamente puede estar ubicada en una categoría. ¿Y cuándo son colectivamente exhaustivas? Que en la escala, en sus diferentes categorías, tiene que abarcar a todas las unidades de observación. Es decir, ninguna persona puede quedar fuera. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir donde tenemos la lista y tengo un... A ver si aquí puedo abrir otra hojita en este Excel y así no abrimos otro. O si no, abro uno nuevo. A ver si me permite. No, creo que no me permite. A ver, ahora tal vez. Ok, ahí. Bien, no sé si lo pueden ver, tengo una hojita ahí en blanco. Su compañera nos decía, la variable edad, nos decía la fuente. Vamos a poner un ejemplo. Ahí vamos a poner el número, por decir, y aquí vamos a ponernos. Imaginemos que ya tenemos que hacer los análisis de los datos, por lo tanto vamos a tener una tabla. Y ahí tenemos personas, hemos dicho que nuestro estudio es personas de 20 a 59 años que estamos estudiando, ¿sí? Años, perdón. Voy a poner esto en... Ok. Bien. Y hemos dicho que cada categoría tiene que cumplir, cada escala tiene que cumplir los dos criterios. Tienen que ser mutuamente excluyentes las escalas. ¿Y qué más? Y colectivamente exhaustivas. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, la primera, mutuamente, que una persona solo puede estar ubicada en una categoría. Y cuando colectivamente exhaustivas, que una persona, ninguna persona puede quedar fuera. Su compañera nos dijo, voy a hacer, imagínense si ella nos hubiera dicho de 20 a 30. No nos ha dicho así, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, por decir. ¿Sí? O 50 a 60. Total. Supongamos que mi total son 251 personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Por decir que aquí tenemos una persona de 30, ¿dónde podría entrar? A ver si alguien levanta su manito. Ámbar, Jorge.
Doctora, esa es una persona de 30 años, va a entrar en las dos categorías y nos va a hacer confundir o alterar los resultados. Perfecto. Eso es, lo voy a poner un poquito más grande. No sé si lo podemos, a ver, voy a intentar poner esto un poquito más grande. Ahí, uy, ya muy grande. Entonces, muy bien, su compañera nos dice que en este caso una persona de 30 años, como bien lo pueden ver todos, una persona de 30 años podría entrar aquí y podría entrar aquí. Por decir, aquí tenemos 100, 1 con la persona. Aquí eran 50, aquí otros 50 y aquí otros 50, por decir, 251. Pero como tenemos una persona de 30 y estamos trabajando en el sistema y lo filtramos, no estamos contando uno por uno, el sistema nos dice, aquí también le va a contar, porque una persona de 30 en estas categorías puede entrar aquí y puede entrar aquí. Entonces, esta clase en su clasificación no está siendo mutuamente excluyente, porque hay una persona que puede entrar en ambos, entonces no es mutuamente excluyente. Y como bien nos dice su compañera, que nos ha hablado ahorita, nos va a hacer confundir en el resultado, porque esto ya no suma 251. ¿Qué suma? 252. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer tú misma, porfa? ¿Qué podríamos hacer para arreglar eso? Ámbar, Jorge, ¿qué podemos Las hacer? categorías, doctora, podemos poner de 20 a 29. Como nos dijo a un principio, 30, Sí. 39, 40, Para que no se 49 y... repitan. Perfecto. Esos cuidaditos tenemos que tener, tenemos que ser bien cautelosos, porque después de estar, doctor, es que no me suma, no, es que no te puede dar diferente, solo son 251, no puede haber ni más ni menos. Es que, doctor, en esta tabla me da 250. Es que revisa tus categorías, revisa tu escala de edad. Había una escala que no estaba adecuadamente hecha, una categoría que no estaba adecuadamente elaborada, descrita de manera que no estaba cumpliendo con ser esa escala mutuamente excluyente. En este caso, esa persona solamente va a poder entrar aquí y una de 30 ya no va a entrar arriba. Entonces, esto sí nos va a sumar a nosotros 251. ¿Se entiende? Eso es mutuamente excluyente. ¿Y qué quiere decir colectivamente exhaustivas? Perdón, creo que dijimos en el ejemplo que eran de 20 a 60 años, ¿sí? Creo que dijimos eso al principio. Si hubiera sido de 20 a 60 años, ¿qué nos falta aquí, Ale? Porque no está siendo colectivamente exhaustiva. Ok, cada persona puede entrar solo en una, pero hay algunas que están quedando fuera. ¿Quiénes? Las personas de 60 años. Las de 60 años están fuera. ¿Qué hacemos, Ale? Pondríamos igual o mayor a 60 años. Perfecto. Entonces vamos a poner 60 o más. Eso es. Muy bien. Entonces aquí todas las personas, digamos que aquí hubieran sido 49 y aquí una personita, aquí todas las personas están incluidas. Es decir, esta escala en sus diferentes categorías o clases incluye a todas las personas colectivamente exhaustiva. Y por otro lado, es mutuamente excluyente. Cada persona solamente puede estar metida en una de esas. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Alejandra nos ha dicho muy bien, nos ha dicho 60 o más años. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiéramos puesto aquí lo que algunos me ponen? No tengo ahorita la opción en esta porque estoy trabajando con otra computadora, pero ¿qué hubiera pasado si es que aquí nos hubieran puesto mayor a 60? ¿Dónde entra la persona de 60? Rivera, Vanessa Rivera. Vanessa Rocha, perdón. Sí, no habría una categoría para esa persona. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos criterios no estuviera cumpliendo? No estaría cumpliendo el de que involucre a todos exhaustivamente. Colectivamente. Ajá, colectivamente. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, no estuviera cumpliendo este criterio. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Aquí habría que ponerle el simbolito de mayor o igual. Y ahorita no tengo en esta computadora, o la verdad no sé cómo sacarlo, en mi otra sí. Lo voy a poner así, que no se coloca así. Se coloca de la forma que ustedes saben, mayor o igual a 60. En ese caso, sí, está cumpliendo los
los dos requisitos. ¿Entendido? Hace años hicimos un estudio donde preguntamos nosotros, era un estudio sobre VIH y teníamos que hacer en el área de Chuquisaca, en el municipio de Sucre, urbano y rural, porque Chuquisaca, Sucre tiene zonas urbanas y rurales, donde entra el municipio de Chuquichuquí, donde entra Potolo, que también le pertenecen al municipio de Sucre. Entonces, nosotros habíamos preguntado la variable idioma y nosotros dijimos en idioma, la pregunta era, ¿cuál es el idioma que más habla? Dale, para Vicini, ¿me quieres preguntar algo, Natalie? No, doctora, disculpe. No te preocupes, está bien, está bien. Pero ya saben, así levantamos la manita y luego la bajamos nomás. En el idioma. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el idioma que más habla? Señor, señora, ¿cuál es el idioma que más habla? Era un estudio sobre VIH, les hacíamos unas pruebas rápidas también ahí en la puerta de su casa, una vez que firmaban el consentimiento. Entonces, nosotros dijimos, a ver, ¿qué más vamos a encontrar? Persona que habla más castellano o persona que habla más quechua en zonas rurales. Entonces, nosotros consideramos que las categorías iban a ser, así lo habíamos pensado desde el protocolo, castellano y las personas que hablan más quechua. Y dijimos, a ver si encontramos, aunque no creemos, pero vamos a poner otra, por si es que encontramos a alguien que solo habla inglés, por decir. Ya es una persona que ha llegado recién, del exterior, no sé cuánto, ya por decir, ¿ya? Pero más hubiéramos encontrado lo primero o lo segundo. En ese caso, aquí tenemos total, por decir, y tenían que ser 251, el total, ¿no? Pero aparece un grupo que tiene 252. Chicos, ¿qué ha pasado? Es que, doctor, hay una persona que está metida aquí y está metida aquí. Entonces, les vamos viendo, aquí tienes tantas y aquí tienes. ¿Pero qué ha pasado? Es que, doctor, en la encuesta ellos llenaron. Esta persona habla de los dos. Habla de los dos porque le hemos preguntado, ¿cuál es el idioma que más habla? Y nos ha dicho, es que yo hablo de los dos. En el día hablo de mi trabajo castellano porque la señora con la que trabajo no habla quechua. Y en mi casa, con mis papás, todo hablan, y mis abuelitos hablan quechua, hablo todo el tiempo quechua. Pero estaba bien haberle contado aquí, por decir, aquí eran 151, ¿sí? Y aquí también le puso 101. Entonces, a una persona le estaba contando aquí y le estaba contando aquí, y por tanto le salía 252. Gabriela García, ¿qué podíamos haber hecho? Coloco otra casilla, doctora, donde quería el castellano y quechua. Muy bien. Entonces, podríamos hacer así tan fácil como eso. Podríamos haber abierto aquí, además de otra, que también puede haber alguien que hable otra. En ese caso no había. Pero lo que podríamos haber hecho es incluir una categoría que sea aquella persona que habla todo el tiempo castellano, lo voy a poner así, y también que habla todo el tiempo quechua. En ese caso, no hubiera estado aquí esa persona, aquí solamente hubiera sido 150, aquí no hubiera estado, hubiera sido 100, y aquí sí hubiera estado, y en ese caso sí nos suman los 251. ¿Se entienden? De la primera manera, como estaba, no era colectivamente exhaustiva. Todas las personas no hubieran podido entrar ahí. Y sí, en ese caso hemos creado una categoría, ¿ok? Porque de la otra manera estábamos incurriendo en error. Ese tipo de cosas, eso es una escala. Una escala entonces tiene que cumplir esos dos criterios. ¿Entendido, chicos? Para seguir, tiene que ser mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. ¿Y de quién depende? De nosotros, del investigador. Tú conoces tus datos, cómo se puede agrupar, cómo se puede mejorar para que las escalas estén de manera correctamente elaboradas. ¿Cómo se clasifican las escalas? Igual que las variables. Si la variable es nominal, la escala es nominal. Si la variable es ordinal, la escala es ordinal. Si la variable es numérica, la escala es numérica. Por ejemplo, si tenemos una variable sexo que es nominal dicotómica, su escala se llama, la escala es por sexo. También es una escala nominal dicotómica. ¿Y cuáles son sus categorías? Hombre, mujer. Esa es la escala por sexo. Si es nominal politómica, escala por grupos sanguíneos, A, B, AB, C. Escala por profesión. Si la variable es ordinal, la escala también va a ser una escala ordinal. Y en este caso, escala por grados de cáncer. Cáncer grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Escala por intensidad de dolor, leve, moderado, intenso, muy intenso.
Y en las numéricas lo mismo, es según el tipo de variables. La que hemos visto ahorita es una escala por grupo de edad. Es una variable numérica continua, ¿sí? Cuantitativa continua. Entonces, en ese caso, su escala era por grupo de edad. Imagínense, ya no hubiéramos puesto 20, 21, 22, 23, nuestra tabla hubiera sido interminable. Hemos hecho por grupos de edad. O las escalas por número de hijos, de 1 a 2 hijos, de 3 a 4, de 5 a 6. Entonces, hacemos las escalas, ¿ok? ¿Cuáles son las características de la medición? Toda medición tiene que tener esas características: validez, repetitividad, exactitud y precisión. Cuando hablamos de validez, se refiere a que la medición debe corresponder necesariamente con el objeto medido. ¿Cómo yo sé que una medición es válida? Porque hay pruebas de validez, unas pruebas de significancia, unas pruebas estadísticas para ver si eso que yo estoy calculando es válido o no es válido, desde las más sencillitas hasta las más complejas. ¿Qué quiere decir la otra característica de la medición, que es la repetitividad o reproducibilidad? Se define como la tendencia de una medición a producir idénticos resultados en sucesivas mediciones en el mismo sujeto y en similares condiciones. Si yo vuelvo a medir la presión en similares condiciones a la misma persona, debería de darnos similares resultados. No van a ser idénticos, pero van a dar similares resultados. Eso quiere decir que hay una capacidad de reproducir. La medición tiene que ser reproducible, tiene que poderse repetir. La exactitud y la precisión es la correspondencia de los valores entre el resultado de la medición y las características reales del objeto. Y lo más importante aquí son otra característica de la medición, son los errores. En una medición puede haber error, claro que puede haber errores, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que evitar que existan la mayor cantidad de errores. Se pueden evitar la mayor cantidad de errores, otros no se pueden evitar. Pero vamos a ver qué es un error. Un error, se dice que en una medición ha existido error o sesgo cuando el valor del resultado que estoy estudiando, que he obtenido, cuando el valor del resultado obtenido no corresponde con el valor real. Cuando el resultado que he obtenido no corresponde con el valor real, ahí ha habido un error, ¿sí? O un sesgo. Vamos a ver que hay diferencias. Cuando no corresponde, cuando la medición que he hecho no corresponde con lo real, eso es un error. Cuando estos errores incorrectos, estos valores incorrectos, estos errores o valores incorrectos ocurren de forma desorganizada, asistemática, se denominan simplemente error. Fíjense en este ejemplito que les he puesto. Las flechitas serían las mediciones, serían los valores incorrectos. Cuando estos valores incorrectos se presentan de forma desorganizada, unos valores más altos, por decir, presión arterial, unos valores más altos, otros valores no tan altos, otros valores por debajo del valor real, que sería el blanco, eso se llama error. Sí, eso se puede deber a muchas cosas, hasta por la suerte se llama error por el azar. Puede suceder eso, valores incorrectos, ¿sí? Eso es difícilmente que controlemos, la suerte es difícilmente que controlemos. Pero hay otros errores que se presentan de manera sistemática, que siempre se presentan con una tendencia. Esos errores se denominan sesgos y estos sesgos sí podemos controlar, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, las flechitas nos ha dado, por decir si esto era medición de presión arterial, siempre nos están dando valores altos, de lo normal, del valor real, del valor real que es el punto en blanco. Miren, aquí no hay aquí sí hay una tendencia, no son resultados desorganizados, es una tendencia. Cuando hay una tendencia de esos errores, se llama sesgo y los sesgos se pueden controlar. En resumen, ¿qué es un error? Es una variación, son valores incorrectos, una variación en la medición, pero de manera asistemática, que a veces no puedo controlar, por lo general no puedo controlar. En cambio, ¿qué es un sesgo? Son esos valores incorrectos, pero que suelen tener una tendencia y estos sí los puedo controlar, ¿ok? Vamos a ver, ¿a qué se pueden deber esos sesgos? Hablaremos aquí de errores sistemáticos, esos sesgos llamados errores sistemáticos, que son estos, que siempre tienen una tendencia,
se pueden controlar y se controlan no después de que ya he recogido los datos, antes de que recoja los datos. No tengo que tener la menor cantidad de errores sistemáticos, de sesgos, porque me van a hacer variar los resultados. ¿A qué se pueden deber los sesgos o errores sistemáticos? El error se puede deber al observador, al observado, al instrumento de medición y a la metodología que he empleado. Por ejemplo, en el observador, habíamos dicho, creo un poquito la clase anterior, puede ser por causas subjetivas, ¿sí? Del observador o incluso objetivas. Por ejemplo, cuando se realiza una encuesta, el investigador puede tender a inducir las respuestas. Quiero que este medicamento sea efectivo para este tipo de enfermedad o que prevenga este tipo de enfermedad, como el estudio que vamos a empezar a hacer. Entonces yo les voy preguntando a las personas, señor, ¿usted se ha sentido mejor, no? Le veo que está mejor. Le veo que está recuperado. Es que no tiene una fascia álgida. ¿Qué pasa ahí? Que yo como observador estoy incurriendo en un error, en un sesgo, que estoy tendiendo subjetivamente porque yo quiero que salga el resultado, que ese medicamento es bueno, puedo influir en la persona para que me dé un resultado, ¿sí? De manera que para evitar eso nosotros tenemos que ir preguntando de manera neutral, ¿cómo está, señor? ¿Cómo se ha sentido? Pero no inducir las respuestas, ¿sí? ¿Sabe usted, no, señor, de cómo se transmite el coronavirus? Porque quiero que mi resultado sea, no sé, mi hipótesis es que en la comunidad la gente sabe muy bien de la enfermedad. Entonces, señor, ¿usted conoce, no es cierto, de cómo se transmite el coronavirus? Sí, doctora, sí. Y ni siquiera nos sabe explicar luego bien. Entonces, esos son errores en el observador. Siempre hay que procurar preguntar de una manera neutral, evitando que de manera subjetiva podamos influir en el resultado. Pueden haber errores en el observado también. Nosotros estamos preguntando a las personas, ¿pueden haber errores por parte de ellos? Sí, y esos son los sesgos que nosotros tenemos que evitar. Por ejemplo, en un estudio de malformaciones congénitas, si nosotros le preguntamos a una persona que ha tenido un recién nacido normalito, le preguntamos cómo ha sido su embarazo y demás, todo nos va a contar. Ay, sí, cuando yo estaba de 3 meses, me cuidaba de esta manera, comía tal cosa, iba a mis controles sin fallar, no he tomado nada que le pueda producir un daño, porque es que el niño es normal. Entonces, una mamá con un niño normal se va a acordar así muchas cosas, está feliz con su hijito que ha nacido normal. Pero una madre que ha tenido un niño con alguna malformación congénita no quiere acordarse, a veces se siente culpable, posiblemente ha hecho algo durante la gestación o no sabe qué es lo que ha pasado y no quiere acordarse porque para ella es un trauma. Incluso ha tenido que hacer terapia, por decir, para poder olvidarse o que eso no le afecte. Entonces, si nosotros le preguntamos, señora, ¿nos puede decir cómo fue, no sé, algunas preguntas, ¿no? El segundo trimestre de su gestación, ¿usted hizo eso? ¿Usted hizo este otro? Es posible que la persona ni siquiera nos responda o nos dé una respuesta falsa. ¿Por qué? Porque está muy herida, si es una persona que está con un problema, con un trauma posiblemente psicológico y no nos va a dar una respuesta correcta. Entonces, ahí que va a haber errores, pero ¿debido a qué? Al observado. Pero porque nosotros podemos controlar. ¿Qué podíamos haber hecho en ese caso para no tener esos sesgos de preguntar a las mamás sobre antecedentes, no sé qué, señoras que han tenido hijos con malformaciones congénitas? ¿Qué podríamos hacer? Preguntarle a ella qué podríamos hacer para evitar ese sesgo. ¿Qué podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre? Fabi, Paca. Doctora, podríamos preguntar a su entorno más cercano, a sus familiares o a las personas que viven con la madre. Perfecto, muy bien. Esa es una opción así súper práctica. No le vamos a preguntar a ella, ¿no? Que además sabemos por todo el trauma que estará pasando. Le podemos preguntar a un familiar cercano. ¿Tú sabías que tu hermana, tu esposa, tu hija, no sé, tomaba X medicamentos, o sabías que o dónde trabajaba durante su embarazo, para ver si estaba expuesta a algo para tener esa malformación? Muy bien, no le preguntaremos a ella porque nos va a dar un error, incluso a sus familiares. De pronto igual están heridos, están dolidos. Entonces, tal vez en ese caso podríamos remitirnos a la historia clínica o algún otro registro que tengamos, pero evitar este tipo de errores. ¿Se puede hacer? Sí, de una de las formas como su compañera nos ha indicado. ¿Puede haber errores en el instrumento de medición? Sí, cuando no están debidamente estandarizados. Todos, desde los más sencillitos, desde un tensiómetro,
desde una balanza, antes de ir a pesar, medir la presión arterial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos han enseñado desde las primeras clases de fisio, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estandarizamos? ¿Qué hacemos para que, por ejemplo, no nos den errores en la medición, las balanzas, las pesas, los tensiómetros? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien? Fabi, otra vez. A ver, Evelyn, calibrar, perdón, doctora. Fabi. Calibrar, doctora. Evelyn, calibrar, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? Eso es estandarizar. Tenemos que calibrar, ¿sí? Tenemos que estandarizar. Muy bien, porque si no lo hacemos, volvemos con nuestros resultados después de todo un trabajo, de una semana, de un mes, de un día, de lo que fuera, y alguien aparece con todos sus pacientes, con todas sus personas hipertensos. ¿Pero cómo? Así no puede ser. Si tampoco eran tan mayores o no eran obesos, ¿pero por qué están hipertensos? Porque no está estandarizado. Y eso son errores. Ahora hay algunos, doctor, no se preocupe. Horacio, bájale tu microfonito, porfis. En algunos, no se preocupe, doctor, le vamos a disminuir unos 2 puntitos en la medición. No, pues no, eso ya es alterar los datos. ¿Qué teníamos que haber hecho? Antes de haber ido a medir, teníamos que haber calibrado el instrumento, es decir, ponerlos todos estandarizados. Eso es lo que posiblemente ha pasado. ¿Recuerdan cuando antes de que empiecen a hacer el laboratorio? En cualquier laboratorio, la gente que trabaja en laboratorio lo saben súper bien. Antes de empezar a dar resultados, se calibran todavía las pruebas, se calibran, hay reactivos para calibrar, se tiene que calibrar para que el resultado no tenga errores. Y eso hay que hacerlo antes, hay que estandarizar. Hay métodos para entrar. Cada equipo tiene su estrategia, su forma, su método para poder estandarizar. Entonces, eso es súper importante, estandarizar el instrumento. A ver, mi instrumento es una encuesta, algo súper sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ensayar antes, tenemos que evitar que existan preguntas ambiguas, tenemos que evitar que existan preguntas que no estén claras. De esa manera nuestro instrumento está debidamente estandarizado. ¿Y cómo lo estandarizamos? Con pruebas piloto. ¿No? A ver, ¿me entiende esta pregunta? Responden las personas de esta pregunta. ¿Está midiendo bien lo que quiero medir? Entonces tenemos que evitar ese error estandarizando el instrumento. Si es un equipo, calibrando. Si es una encuesta, seguramente haciendo una prueba piloto. Y finalmente pueden haber errores en la metodología, en la manera en la que nosotros estamos midiendo, ¿sí? Si utilizamos la metodología A, la metodología B, seguramente nos van a dar resultados diferentes. Hasta en el reactivo, tenemos que siempre utilizar el mismo reactivo, la misma metodología, porque si no nos puede dar resultados diferentes, porque cada uno de los reactivos, cada una de las fábricas, cada una de las compañías tiene ciertos, se llaman cut-offs, puntos de corte. Cada uno tiene puntos de corte, unos más bajitos, en otros casos otros más altos. Entonces tenemos, para evitar errores, utilizar el mismo reactivo. Si estamos dentro de una investigación, un proceso, la metodología que sea la misma. Voy a tomar presión arterial, entonces todos tomaremos de la misma manera, que la paciente o el paciente llegue, repose durante un par de minutos, por lo menos, si es 5 mejor, que nos dé el bracito izquierdo, o que esté siempre sentado, colocando el brazo sobre la camilla. Siempre la misma metodología, para así evitar incurrir en errores, ¿ok? ¿Entendido hasta ahí? Entonces los errores pueden ser debidos, estos sesgos que son errores sistemáticos. ¿Qué quiere decir sistemáticos? Que siempre yo voy a volver y mis pacientes, la mayoría, hipertensos. Esos errores, o la mayoría de las personas no me han respondido la pregunta 5, si sistemático. Eso lo podía haber controlado, pero no después, chicos, porque algunos piensan, no, doctor, después nomás lo voy a arreglar. A estos pacientes que están hipertensos les voy a bajar unos 2 puntitos a cada uno. No, pues es que ya no podemos, eso ya es manipular los resultados. Lo que tenemos que hacer es evitar estos sesgos antes de ir a recoger la información, ¿ok? Bien, entonces con este previo pasaremos a lo que es la medición de los diferentes indicadores. Habíamos dicho la medición de los diferentes eventos a través de indicadores. Habíamos dicho que los eventos pueden medirse en su frecuencia y en su duración a través de lo que se denominan indicadores epidemiológicos. Y nosotros, para medir, podemos utilizar cifras o magnitudes absolutas o podemos utilizar cifras o magnitudes relativas. Ahora ya estamos entrando a lo que son indicadores epidemiológicos.
que miden los eventos epidemiológicos, que pueden ser a través de magnitudes absolutas o cifras absolutas y magnitudes relativas. Cuando hablamos de magnitudes absolutas, son aquellas magnitudes que expresan un valor por sí mismas, sin establecer relación con ningún otro valor. ¿Sí? En caso de la epidemiología, estas magnitudes absolutas se denominan frecuencias absolutas. Resultan de un recuento sin necesidad de relacionar con ningún otro aspecto. En cambio, las magnitudes relativas, ¿se acuerdan cuando yo les decía en relación a? ¿Qué habíamos dicho que hay cuando decimos en relación a? ¿Qué habíamos dicho que hay cuando decíamos número de casos primarios en relación a la población expuesta? Número de casos secundarios en relación a los contactos. ¿Qué había? ¿Un qué? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué había? Una ¿Vane? división. ¿Quién me ha hablado? ¿Fabi o Vane? Vanessa, ¿no? Vane. Sí. Vanessa Rocha. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que hay una división, una relación, un cociente, un denominador. Entonces, cuando hablamos de magnitudes relativas, quiere decir que vamos a relacionar el recuento que hemos hecho con otro aspecto de la población. Va a haber un denominador, dicho entre nosotros. Entonces, las magnitudes relativas son aquellas que expresan un valor, pero en relación a otra magnitud. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una magnitud absoluta? Un ejemplo, por ejemplo, una magnitud absoluta representa un valor por sí mismo. ¿Qué podría ser? ¿Alguien? Número de pacientes con coronavirus. No sé, 1.300, 1.200, 1.500. Sí, representa un valor por sí mismo. 1.500 es un valor, 1.500 personas con coronavirus, con la COVID-19. Bien, esa es una frecuencia absoluta. ¿Sí? En cambio, ¿qué sería una frecuencia relativa? El porcentaje de la población que tiene coronavirus. En el numerador, ¿qué pondremos? Todas las personas con coronavirus. Y en el denominador, ¿qué pondremos? En relación a, ¿qué pondremos en el denominador? Jocelyn Castro. A la población en total, doctora. Muy bien, en este caso, la población en total, porque todos podríamos tener. Muy bien. Entonces, si yo les digo, voy a ver, por ejemplo, 1.200. ¿Es mucho o es poco, Jocelyn? O 1.300, ¿es mucho o es poco? Si yo solamente me quedo con magnitud absoluta, digamos 1.200 pacientes con coronavirus en la localidad X, en el pueblo X, en la ciudad, en el país X, ¿es mucho o es poco? Poco. ¿Alguien? Poco. Alguien dirá, ay, es mucho. Ramírez, Marcela, ¿qué te parece a ti? ¿Mucho o poco? Doctora, creo que cuando es una magnitud absoluta no podríamos decir si es mucho o poco porque no estamos haciendo una relación con otra cosa, como en el ejemplo, estamos relacionando con el total de la población, entonces ahí haciendo esa relación ya podríamos decir si es mucho o poco. Muy bien, Ramírez, exactamente. Por eso es que las magnitudes absolutas no nos son tan útiles. No vamos a hablar de magnitudes, las vamos a usar, claro, para construir los indicadores, pero no nos dan mucha idea. Si yo digo 1.200 pacientes con coronavirus en el país X, ¿es mucho o poco? Y eso es lo que a veces estamos mirando en los datos. Yo cuando miro los datos no miro frecuencias absolutas, yo miro frecuencias relativas, porque 1.200 puede parecer mucho o puede parecer poco. Pero ¿de qué depende, nos dice Ramírez? Del denominador. Si es 1.200 de, por decir, 20 millones de habitantes en todo un país, es súper poquito. Pero si estamos hablando de 1.200 personas de un pueblito que tiene apenas 10.000 habitantes, es bastante, es más del 20%. Entonces, depende de qué, del denominador, que bien lo han dicho ustedes, nos ha dicho su compañera Ramírez, del denominador. Por lo tanto, a nosotros nos interesan más las magnitudes relativas.
un valor, los 1.200, en relación a una parte de la población, ya sean hombres, sea toda la población, o sean, si yo digo cáncer de cuello uterino, hay 20 casos de cáncer de cuello uterino, es mucho, es poco, depende, en el denominador a quienes tendría que poner, a las mujeres, no voy a poner hombres, en el denominador a las mujeres mayores de, no sé, 20 años, por decir. Entonces, ahí realmente voy a saber cuál es la magnitud de ese problema, ¿ok? Entonces, para nosotros, eso quiero solamente que cerremos aquí para poder entender. Y aquellos que se tengan que ir, Castro, ¿te tienes que ir, Jocelyn? ¿O no se me ha levantado la mano? Te indicaba, pero en relación al país, en ese caso, sería mucho o poco. Depende, pues, lo que yo les decía, si son 1.200 en un lugar, habíamos dicho, de 20 millones de habitantes, es súper poquito, nos va a salir 0,0 no sé cuánto. Pero si tenemos 1.200 en un pueblo de 10.000 personas, es el 12%. Si tenemos 1.200 en un pueblo que son 5.000 personas, son más del 20%. Entonces depende. Depende de qué, del denominador. Por eso es que a nosotros nos interesan las magnitudes relativas, ¿ok? Depende. Ahora, puede ser un caso no sé, de X enfermedad, un caso de VIH. ¿Es mucho o poco? Depende, pues. Si estamos en una comunidad tan pequeñita que apenas tiene 4 familias y son 20 personas, es bastante. Pero un caso de VIH en el municipio de Sucre, donde somos más de 200,000, es poquito. Entonces, depende el denominador. Para terminar la clase, y con esto les pido que ya las siguientes semanas, la siguiente clase sí o sí vamos a empezar a revisar el laboratorio 1. Para cerrar, nosotros nos vamos a quedar entonces, como bien nos decía Ramírez, con las magnitudes relativas. Son las que más nos interesan porque realmente nos muestran cuán grave es un problema, la magnitud de un problema. Entonces, las magnitudes relativas más utilizadas son las razones, proporciones y tasas, ¿se acuerdan? Las tres se expresan a través de fracciones porque son magnitudes relativas, tienen que tener un denominador. Entonces, tenemos un numerador y un denominador. Se expresan en fracciones, razones, proporciones y tasas. ¿Cómo eran las razones? Son magnitudes relativas que relacionan dos eventos que guardan alguna interrelación o son dos categorías o también dos categorías de un mismo fenómeno. Por ejemplo, razón de feminidad. ¿Qué ponemos en el numerador? Las personas, las mujeres. Y en el denominador, ¿qué pondríamos? En la otra categoría. ¿Cuál es la otra categoría? Los varones. Entonces, razón de feminidad. Mujeres entre varones. Si nosotros hablamos de proporciones, en el numerador pondremos una parte y en el denominador pondremos todo. Si decimos proporción de feminidad, proporción de mujeres que hay en todo el curso, digamos, ¿qué ponemos en el numerador? A las mujeres y en el denominador a todo. Eso es una proporción, una parte y en el denominador va el todo. Aquí vendrían las mujeres y en el denominador va el todo. Y luego tenemos las tasas, que son también magnitudes relativas que miden la frecuencia con la que se produce un evento, puede ser nacimientos, enfermedad, mortalidad, en relación a la población capaz de producir ese mismo evento, en relación a la población capaz de producir ese evento. Si yo digo tasa de mortalidad en menores de 5 años, ¿qué pondré en el numerador? Tasa de mortalidad. Hemos dicho que es la frecuencia con la que se mide un evento, en este caso muerte de menores de 5 años, en relación al universo que podría producir ese evento, en relación al universo expuesto a producir ese evento. ¿Cómo sería? Si yo digo tasa de mortalidad, mortalidad en menores de 5 años, ¿qué pondría en el numerador? ¿A quiénes? El nombre del indicador me dice qué va a ir en el numerador. Si digo tasa de mortalidad en menores de 5 años, Fabi Paca, ¿qué va a ir en el numerador? El total de defunciones en menores de 5 años. Perfecto. El nombre del indicador me dice que va a ir en el numerador. Si yo digo tasa de mortalidad de menores de 5 años, en el numerador van a ir las muertes de menores de 5 años. Y en el denominador tendría que ir la población expuesta, la población que podría morir por eso. ¿Quiénes serían, Fabi? Los menores de 5 años. Perfecto, eso es una tasa. Entonces, no hay fórmulas para hacer las tasas. Cuidado que me digan, doctor, en el examen es que no hay fórmulas. Miren, su compañera ha construido una tasa. Solo tenemos que saber qué va a ir en el numerador. Si dice tasa de mortalidad de menores de 5 años, a ver, ¿qué pongo en el numerador? Muertes de menores de 5 años. Y en el denominador, los que podrían morir siendo menores de 5 años. ¿Quiénes son? Los menores de 5 años. Entonces, en el denominador, los menores de 5 años. Muy bien.
siempre en un lugar y en un periodo de tiempo, ¿ok? Recordando estos conceptos de razones, proporciones y tasas, a continuación tiene los ejemplos de las tasas más frecuentes. Tasas de natalidad, mortalidad, morbilidad. Entonces, con esto yo sé que algunos ya han terminado o están terminando el laboratorio 1. Vamos avanzando el laboratorio 1. Son cositas de segundo curso. Les pregunto una razón, creo que otra proporción y estas tasas de natalidad. Entonces, el día miércoles vamos a revisar las tasas toditas hasta natalidad. Creo que es el ejercicio 10. Si nos da un poquito más, terminamos. Yo voy preguntando y las personas que quieran vamos respondiendo y dando el resultado. ¿Ok? Bien, chicos, les agradezco por su atención. Vamos a quedar aquí y no sé si tenemos alguna duda. Algunos días se han retirado. Creo que hay algunos chicos, les voy a poner su participación y algunos chicos que han ingresado tarde, que ya no les he puesto, me dicen también, ¿ok? Le voy a poner la participación a la fuente que le tengo aquí. ¿Dónde está la fuente? Ale. También le tengo a Jorge, que participó. Jorge. También está García. También le tengo a Castro, Evelyn. No, Castro Jocelyn eres, ¿no? Sí, doctora. Entonces le tengo a Castro Jocelyn, le tengo a García. Doctora, por favor, a mí. Un ratito, estoy todavía colocando, porfa, los que le tengo de participación a Ramírez, a Rocha, Ramírez, le tengo a Rocha, le tengo también a Paca, y creo que nadie más en participación, ¿no? ¿O alguien se me ha ido? Yo, doctora Carpio. A Carpio. Y finalmente, Alejo, ahora, ¿perdón? Alejo. ¿Participaste también? No te he notado. ¿Me respondiste? Sí, doctora. ¿Qué era? ¿Qué me respondiste? Perdón, para que me acuerdes que no lo había notado aquí. De las variables. Ok, a ver, ¿quién más me hablaba, chicos? El resto se pueden retirar si no hay nadie más. Barrio Nuevo, querías que te ponga asistencia, ya estás, Barrio Nuevo. Ya, ¿alguien más que quería que le ponga asistencia? A mi doctora, por favor, Quispe Garnica Maribel. Ya, Maribel, sí, creo que al final sí, te dejé entrar tardecito. ¿Quién más? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Compañero que entró, ¿saben quién era ese compañero que entró con la cuenta esa que decía José Luis? ¿Quién era? ¿Tú? No. Doctora, creo que era Chacón Celeste. Pero se acaba de salir por sus prácticas de las 9. Ya, pero entró, le van a decir que tiene que entrar, debe estar utilizando otra compu. Ya, le pongo ya. Listo, le dicen que le he puesto. Bien, chicos, muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Gracias, chicos. Gracias, Andrea. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, Ale. Ya, doctora. Hasta luego. Chao, Andrea. Chao, chicos. Gracias.